buenas tardes a todos y a todas en este 11 de noviembre, en otro nuevo seminario del ciclo de envejecimiento dedicado pues, al reto, al desafío de la soledad. Para ello contamos con dos personas de acreditadísima trayectoria en el mundo de las personas mayores en general, pero también y en particular han trabajado pues, tanto en investigación como en clínica, pues el reto, el desafío que hoy nos ocupa esta tarde, que es el de la soledad, ¿no? Por un lado os presento María Márquez, la doctora María Márquez, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos conocemos desde hace muchos años. Ella no está sola porque tiene 3 hijas pequeñas, entre 5 y la preadolescencia, y anda bastante ocupada, pero bueno, ha publicado muchísimas cosas muchísimos artículos de investigación en revistas de prestigio. Ella tiene un grupo con Andrés Losada y otras personas que es uno de los grupos quizás más potentes en psicogerontología. Han trabajado en temas de cuidado, han trabajado y es especialista, pues entre otras cuestiones dentro de la soledad, pues ha hecho trabajo sobre pérdidas, aspectos emocionales y subjetivos, bienestar. Bueno, tiene una amplia trayectoria y yo le quiero agradecer mucho que haya sacado tiempo para estar aquí esta tarde. Y por otro lado, Sacramento Pinazo, la doctora Pinazo, que también es profesora titular de Psicología Social de la Universidad de Valencia. Bueno, ha dirigido múltiples tesis. Soy presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, fue vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. También una persona que ha combinado pues, la intervención con personas mayores y el trabajo con personas mayores con la reflexión teórica, por lo cual, pues la verdad es que un placer y un gusto, colaboradora también del programa de mayores de la Fundación La Caixa, ambas dos, que se me ha olvidado comentarlo. Y bueno, tenemos por delante el reto del envejecimiento. A Sacramento también le agradezco mucho el que esté aquí esta tarde. Y yo quería un poco plantear, ¿no? Dentro del reto de la soledad, empezar directamente con algo que a mí me preocupa y que es que me da a mí siempre la sensación, no sé si estaréis de acuerdo, que si hasta 1980 los teóricos decían que, ¿no?, que estaban buscando tipos distintos de soledad, motivos distintos que desencadenaban esta soledad, por ejemplo, Weiss, ¿no? Robert Weiss. Últimamente, ¿no?, o sea, que buscaban esa complejidad del fenómeno y de entenderlo y distintas dimensiones. Últimamente parece como que esta mirada más cognitiva, que la soledad es una disonancia, una discrepancia entre lo que yo espero y lo que yo tengo, pues ha hecho una especie como de, a veces de bonsái, ¿no? Esa equiparación también que se hace, ¿no? Que aquellos que viven solos tienen soledad. Yo quería que debatiéramos un poco sobre esto, ¿no? Sobre cómo veis el concepto, cómo pensáis que se está tratando la soledad, si falta profundidad, si hacemos de algo profundo y algo, ¿no?, que mueve muchas de las teclas de lo que es la condición humana, estamos haciendo algo demasiado sencillo. No sé, por abrir un poco el debate, ¿no?, y entrar en los entresijos del concepto. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Venga, no sé, cualquiera de las dos, ¿eh? Que esto es un debate. Venga, María, que te veo ahí con... Mira, pues a ver, yo fíjate que la sensación que tengo, Javier, es que el debate es muy rico. O sea, es decir, se está hablando de soledad mucho y creo que eso ya en sí mismo es positivo y se habla desde muy distintos ángulos. Porque es que la soledad es un concepto muy complejo, es que se puede abordar desde muchas miradas y yo creo que es verdad, ha ido cambiando la forma de analizarla, de definirla, pero yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? Y ahora tenemos, el problema es que nos hemos dado cuenta de lo compleja que es, yo creo, ¿no? Y que efectivamente no es sencillo, no se puede equiparar, como tú dices, a vivir solo, aunque en algunos lugares lo hagan, efectivamente. Habrá análisis más finos y análisis mejorables, ¿no? Pero creo que en general es una buena noticia que estemos hablando tanto de soledad y al final estamos caminando hacia una clarificación del término, yo creo, cada vez mayor, ¿no? Que nos ayude y que nos dé pistas para cómo intervenir, cómo mejorar la situación, ¿no?
Así lo veo, más o menos. Sácara, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo veo a veces un reduccionismo del término soledad. A menudo escucho a personas hablar o leo textos que dicen la soledad es un fenómeno complejo. Hay muchas personas mayores que viven solas. Siguiente frase. ¿No? Digo, no, vamos a ver, aquí nos hemos saltado varios párrafos del texto, hay que explicar esto mucho más, ¿no? La soledad es, por un lado, algo cognitivo, porque es lo que yo pienso acerca de mis relaciones, pero es también algo afectivo, es emocional, es lo que yo siento acerca de esas relaciones. Todos necesitamos del contacto social desde que nacemos hasta que nos morimos, y no importa solo la cantidad de relaciones, sino y mucho más la calidad de esas relaciones, la intimidad que yo tengo, la confianza que yo tengo. Por eso, cuando hablamos de soledad, hay que hablar más bien de soledades, punto número 1. Hay que saber que es algo subjetivo, así que no podemos hacer un programa para intervenir en la soledad para toda la comunidad valenciana, que es donde yo estoy, porque habrá mucha gente que tendrá diversas soledades. Se habla de soledad deseada y soledad no deseada, por poner un primer ejemplo, ¿no? O una primera conceptualización. Aquella soledad deseada es la que uno elige, que está estupendamente bien de vez en cuando quedarse un rato solo, ¿verdad, María? Cuando los niños se han ido al cole y te dejan para ti. Pero cuando esa soledad es forzada, cuando uno querría estar con otros y no está, o cuando está con otros, pero esos otros no le llenan porque es un vínculo no muy fuerte, porque uno no consigue intimidad con esa persona o personas, a veces uno está acompañado de mucha gente y se siente solo, pues ahí empezamos a ver que el concepto es complejo, ¿no? A veces es una soledad permanente, la tengo siempre, la siento siempre. Hay personas en que se les entrevista y dicen, yo sobre todo me siento sola por las noches o sobre todo los fines de semana, porque entre semana estoy haciendo actividades y no me doy tanta cuenta, ¿no? Y luego volveremos a este tema y lo relacionaremos también con la COVID y el confinamiento, etcétera, ¿no? Por tanto, una soledad permanente o una soledad transitoria, a veces es una soledad en momentos concretos, por ejemplo, momentos de transición en el ciclo vital, momentos de especial crisis o tensión. O sea, de normal no necesito a la gente, pero ahora que me acaba de pasar esto, yo necesito esa gente que cuente conmigo, que me escuche, que esté ahí, ¿no? Entonces, por eso, cuando leo esos textos de... Hay mucha gente que vive sola y ya está, y a partir de ahí contamos cuánta gente hay sola. Vamos a hacer un censo de personas que viven solas y eso es lo primero que hacemos. Yo digo, estamos poniéndonos solamente sobre una patita o solo un dedo de una patita, ¿no? Está la soledad social, está la soledad emocional, están las redes sociales, está el apoyo social. Es que tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Y cómo no hablar de todos los factores de riesgo que llevan a la soledad, porque igual no es soledad, igual es que hay que hablar de otras cosas como pobreza o exclusión o qué hacemos con las personas en situación de dependencia. ¿Tienen soledad o es que habría que ayudarles en esa situación de dependencia? ¿Tiene soledad o es que hay muchas barreras arquitectónicas? ¿Tiene soledad o es que la ciudad es poco amigable? Por eso a veces me quedo ahí un poco, un poco reduccionismo, ¿no? María, y a mí hay una cosa que he dicho antes, Sacre, que yo creo que tú has trabajado mucho, que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Y ahora que sabes que, ¿no? En esta época, luego entramos en el COVID, ¿no? Pero no hago más que ver, ¿no? Bueno, aparte ¿no? Pues esa sensación un poco de pérdidas, ¿no? Yo sí que me gustaría que relacionaras un poco, ¿no? Esto de la soledad y las pérdidas y ese binomio, ¿no? Las pérdidas, las transiciones, no solo pérdidas de personas, sino también de esa mirada más amplia, ¿no? De las pérdidas que tú sueles contar mucho. Sí, la verdad es que, bueno, es que como decía Sacramento,
La soledad es que es tan compleja porque se relaciona con tantas cosas diferentes, con tantas, y cada perfil de soledad es único, ¿no? Entonces, es verdad que a veces la soledad tiene que ver con las pérdidas, como dices, Javier. Claro, una pérdida es un cambio biográfico enorme, ¿no? Pérdida que puede ser pérdida de personas, pérdida de rol, de un rol importante en tu vida. Por ejemplo, el rol, este rol tan tremendamente valorado en nuestra sociedad, que es el rol productivo, el rol del trabajo. Pues la jubilación es un hito en la vida de las personas, tremendo. Y los hay que lo transitan bien y los hay que les cuesta mucho porque su identidad, el 80% de su identidad va asociada a ese rol que acaba de perder o a la relación que acaba de perder porque ha fallecido una persona cercana. Entonces, claro, yo creo que no, a pesar de la dureza de lo que implica una pérdida, del impacto emocional, en general, concretamente los estudios nos dicen que las personas mayores no desarrollan en exceso duelos complicados. El porcentaje de duelo complicado es bajito. Es decir, que en general las pérdidas se procesan y se pueden integrar bien siempre que haya recursos. Claro, habrá que, hay que hablar de red social, de red familiar, de recursos personales, que luego hablaremos más de esto, pero sin duda en muchos casos una pérdida puede ser ese interruptor que lleva a un proceso emocional negativo, a una espiral hacia la depresión, hacia el aislamiento, hacia el dejar de hacer la vida que yo hacía antes y ahí pueden empezar pues eso, patrones y formas de vida que se pueden cristalizar en una soledad permanente, como decía antes Sacramento, ¿no? Así que efectivamente el tránsito de una pérdida hacia la soledad es un tema importantísimo que deberíamos ser mucho más conscientes de la importancia de tratarlo, de analizarlo y de entender cuáles son esos factores mediadores, ¿no? Podemos verlo como un gráfico en el que tenemos la pérdida y tenemos al final la soledad, esa soledad permanente, cristalizada, ¿qué lleva de la pérdida a la soledad? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y hay tantos elementos que podemos tener en cuenta ahí, elementos de tipo personal, recursos personales que puedes tener o no tener, pues capacidad para regular tus emociones, para expresar cómo te sientes, para contar, recursos sociales, recursos familiares. ¿Tienes gente a tu alrededor que te escuche, que quiera escucharte? O la gente hace como muchas veces pasa con las pérdidas, que por respeto, que muchas veces es evitación, evitamos a la persona que ha perdido a alguien porque no queremos tampoco exponernos a ese dolor, porque es doloroso. Al final, tanto respeto implica el no proporcionarles ese apoyo que necesitan. Y luego, por supuesto, factores estructurales, factores pues de la sociedad, de la comunidad, de cómo está organizada nuestra sociedad en general, ¿no? Que no tolera demasiado bien el dolor. Entonces no queremos tocar, no queremos entrar ahí. De eso yo creo que podemos hablar un poquito luego. Pero sin duda la pérdida puede suponer un impacto tremendo y deberíamos ser capaces de estar preparados para gestionar las pérdidas de una forma sana, ¿no? y minimizar esa probabilidad de acabar en esas situaciones de soledad pues, ya permanente, ¿no? Que de las que es más difícil salir después. Sí, lo que pasa es que en esto, ¿no? Que decías, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? En esta cosa de esta soledad, de esta sociedad, perdón, ¿no? Que ahora ha sido patente, ¿no? En la época del COVID, ¿no? Rehusamos el dolor, rehusamos la vulnerabilidad, no queremos enfrentarnos a algo que es obvio, ¿no? Y ahora, pues no, yo a veces pienso, ¿no? Que estamos en una época como pasó en ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con personas mayores en la residencia de Eibar allá hace muchos años. Claro, yo atendía a gente que había pasado la gripe del 18 y te contaban que moría gente, que, ¿no? Claro, luego vinieron los felices 20 y luego fijaros la que se organizó en términos históricos, ¿no? Yo no sé, Sacra, esto de la sociedad esta que niega, ¿sabes? Que niega la pérdida, niega el dolor, niega la vulnerabilidad. ¿Te da la sensación a ti que hemos pasado página también, como decía María, o digo, en términos también de soledad, y de hacer frente a todo esto? Con respecto a la COVID, ¿te refieres ahora? Bueno, sí, a la post-COVID, ¿no? Luego entramos en lo que, si queréis, o vamos entrando en distintos temas, pero ¿no? A mí la sensación que me da es esa un poco, ¿no? Que la soledad, como pasa con el mundo del envejecimiento, tiene algo, ¿no? Que rehusamos hablar de ello, ¿no? Pero ¿Sabes? no queremos hablar de la muerte, es algo negativo, no queremos hablar de la depresión, no queremos hablar de los problemas de salud mental, no queremos hablar del suicidio,
no queremos hablar de la soledad, no queremos hablar de la vejez. Y todo esto se esconde y no se acepta ese tránsito, pero claro, cuando no queremos hablar de la vejez y hacia allí nos encaminamos todos antes o después, nos encontramos ante un grave problema, porque en algún momento seremos esos viejos que rechazamos. Y hay mucha investigación que habla del impacto del estereotipo en el bienestar de las personas que transitan la vejez y el impacto de ese estereotipo, autoestereotipo, de las personas que ya están en la vejez, viven menos años, aquellas personas que piensan que la vejez es algo negativo y la afrontan de manera negativa, la afrontan solo como pérdida, ¿no? También tiene mucho que ver con lo que se nos dice en los medios de comunicación, ¿no? Al final parece que estamos en una vida en donde importa la rapidez, la inmediatez, la productividad económica, que lo ha dicho muy bien María, cuando hay otros tipos de productividades. Fijaros en la anterior crisis del 2008, si no hubiese sido gracias a las personas mayores y sus pensiones y su tiempo de cuidados hacia otras generaciones, este país no habría salido de la crisis en absoluto, ¿no? Entonces se nos olvida todo ese envejecimiento productivo no vinculado a lo económico. Todas esas horas de dación altruista que están ejerciendo las personas mayores, voluntariado, participación, cuidado a personas mayores como ellos en situación de dependencia, cuidado de hijos en situación de discapacidad. El estado de bienestar en el que vivimos no cubre suficientemente las necesidades en las atenciones a la infancia, en la atención a la dependencia, en la atención a la salud mental. No cubre suficientemente y al final el peso del cuidado está en la familia y fundamentalmente son personas mayores las que están ejerciendo esos cuidados, ¿no? Y además dentro de ellas, mujeres mayores, otro espacio que meto aquí para este debate, ¿no? El soledad y mujer o soledad y género. Lo meto para luego. Sí, para luego, si nos da tiempo, si no tendremos que hacer otra edición de esto, pero a mí hay una cosa en todo esto, ¿no? Ya unido también con lo del COVID y así, ¿no? No sé cómo lo habéis vivido, pero a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Sabemos que la soledad mata, ¿sí? Esto, si uno entra en PubMed y pone Loneliness and Health, pues hay artículos y artículos y artículos y artículos sobre que la soledad mata, ¿no? No hemos tenido ningún problema y sabemos que la inactividad física también mata, ¿no? Pero no hemos tenido ningún problema en aislar a la gente, ¿sabéis? En esta época de COVID, en meterlos en casa, en no darnos cuenta que para las personas vulnerables, esas a las que tú te referías antes, Sacra, ¿no? De factores de riesgo que hacen que la soledad... No hemos tenido ningún problema, hemos tenido una actitud inflexible. Yo creo que, ¿no? que nos ha faltado flexibilidad cognitiva, ¿no? Ser capaces de darnos cuenta que preservando la seguridad, de alguna manera hemos condenado, ¿no? a gente al aislamiento, a la soledad, a la inactividad física y que por lo tanto somos parte también, o hay cierta responsabilidad. No sé cómo veis esto. Hablando con profesionales que trabajan en residencias hace poco tiempo, me decían, mira, en la primera ola de la COVID murió mucha gente mayor, de esa gente muy mayor ya muy deteriorada, que vive en residencias, que tiene un deterioro cognitivo ya muy avanzado, que tienen el sistema inmunológico ya muy debilitado, que igual la propia gripe estacional pues también habría acabado con ellos, habría complicado una neumonía, pues son personas que le queda poco tiempo de vida, ¿no? Y la COVID pues aceleró eso al entrar ahí el virus, ¿no? Dice, pero después en las siguientes olas lo que pasó es que empezó a morir otra gente que estaba bastante bien. De esos que no te los esperabas, ¿no? Y empezamos a analizar un poco quiénes eran y son los que más se han dado cuenta de la pérdida que han sufrido por esa distancia social, ese confinamiento. Recordemos que en las residencias aquí en España hace solo unos pocos meses que han abierto sus puertas.
pero que todavía no hay una normalidad de vida en las residencias. Porque la administración ha considerado que debían seguir estando cerrados al exterior, ¿no? Cerrados a la relación, desvinculados. La gente que vive en sus domicilios tenemos menos información porque no hay registros de qué es lo que pasa dentro de las casas. Muchas personas, ya he dicho antes, son cuidadas por otra persona mayor y ni sabemos lo que pasa ahí. Algunas son cuidadas por un cuidador, ni siquiera con un contrato legal, ¿no? No sabemos lo que está pasando en los domicilios. Pero sí sabemos que mucha gente que vive en domicilios también ha tardado tiempo en salir después a la calle a su vida normalizada. Los polideportivos cerrados, los centros de jubilados cerrados, ¿dónde podían ir? Y además les hemos metido el cuerpo, el miedo en el cuerpo, tanto decir, cuidado, cuidado, que tú eres el siguiente, ¿no? Entonces mucha gente ha extremado las precauciones hasta más allá de lo normal. Abrimos la universidad, abrimos los colegios, empezamos la vida normal, el resto, pero no se pudo empezar igual para otras generaciones. Y aquí ha habido claramente una discriminación. No hemos tenido en cuenta, como tú muy bien has dicho, ¿no? Si sabíamos que el sedentarismo era malo, les hemos condenado a estar sentados porque no tenían mucho más que hacer dentro de su casa. Si sabemos que una mala alimentación no es buena, les hemos condenado a que se alimentaran pues igual, de cualquier manera, porque muchos no iban ni siquiera a comprar diariamente por no salir a la calle, ¿no? Les hemos condenado a la distancia de sus familiares, de sus amigos. Hemos hecho todo lo contrario a lo que dicen las investigaciones. Sí, yo quería añadir también que lo que dices, Javier, yo creo que nos mete también en otro debate. Y yo creo que es el de a qué damos importancia en esta sociedad. Se ha primado la enfermedad física, se ha primado el cuerpo, lo biológico, y sin embargo lo psicológico, como siempre, es algo de menor importancia. Pero es que esto lo vemos en un montón de ámbitos. Lo vemos cuando no hay, tenemos médicos de atención primaria, pero no tenemos un psicólogo de atención primaria. No tenemos, o en los centros de salud mental, el jefe es el psiquiatra y el tratamiento estándar es un fármaco y no es un tratamiento psicológico como debería ser. Entonces, yo creo que esto nos mete también en un debate interesante, ¿no? Y es como, parece que las necesidades humanas, las necesidades psicológicas, están por detrás del cuerpo, ¿no? Lo importante es que no te contagies, eso es lo primero, eso es lo importante. Ahora, que estás solo, que puedes salir a pasear, pero claro, en horario diferente para que no te cruces con todos los demás, porque sois distintos, los mayores sois vulnerables, vosotros vais por otros caminos, salís a otras horas y vivís en otros escenarios. Eso no importa, esas necesidades emocionales, la necesidad del achuchón, del contacto físico del abuelo que ha echado de menos al nieto, a la nieta, con sus besos, eso no, el contacto físico, o sea, a mí eso me llama mucho la atención, o sea, parece que lo psicológico se da por sentado. Esto es un tremendo error de nuestra sociedad y lo hemos visto evidente en esta situación, ¿no? Sí, yo creo que esto ha sido evidente. Y también ha sido evidente otra cosa, no sé cómo lo veis, cualquiera de las dos. Pero tenemos unos modelos de vejez en el que el buen mayor, por decirlo así, es el mayor activo, ¿no? Esto decía Zadie Smith, o el mayor hiperactivo, no haga usted muchas cosas. Entonces decía Zadie Smith, la escritora británica, en un librito que se llama Contemplaciones, decía, cuando nos hemos quedado, ella está viviendo ahora en Nueva York, ¿no? A pesar de que es británica, decía, cuando nos hemos enfrentado a la vida sin aderezos, ¿sabes? Sin shopping, sin gimnasio, sin teatro, no sabíamos qué hacer con la vida, ¿no? Decía Zadie Smith. Claro, la pregunta es, tenemos un modelo de vejez en el que, ¿no? Parece que la actividad es, ¿no? El hacer, y claro, cuando no hemos podido hacer, ahora que estábamos en pleno confinamiento, nos hemos encontrado, o se han encontrado muchos mayores, pero también muchos jóvenes y muchos adultos que no sabían qué hacer con la vida, ¿sabéis? Y claro, esto al final tiene que ver con la soledad, pero tiene que ver con una manera que tenemos concreta de entender la vejez, ¿no? Y que igual, pues nos tendríamos que repensar, ¿no? Hacia dónde, si esto es así, si estáis de acuerdo con esta idea de fondo, ¿por dónde dirigiríais los pasos, ¿no? No sé cómo lo veis. Pues mira, me llamaba la atención según hablabas, porque fíjate que ese modelo de actividad, no creo que sea un modelo solo de vejez, es el modelo de vida nuestro, es el modelo de la sociedad actual.
Es decir, es una sociedad en la que somos fanáticos de la actividad y la pausa, el parar, la serenidad del no hacer nada nos asusta, no nos gusta. Entonces, el modelo que lleva aplicándose a los mayores desde las administraciones, es también el mismo. Venga, para que estéis bien, hacer cosas. Pero precisamente los mayores, al menos en nuestro estudio, en uno de los que hicimos, lo encontramos, son los que mejor afrontaron ese parón de la actividad. Mucho mejor que los demás, porque los demás estamos como en esa vorágine de actividad constante, de consumo constante, hasta el ocio es un consumo constante. Entonces, ellos, por los estudios nuestros, vimos que integraban mejor el parón. Los jóvenes y los adultos más jóvenes lo llevaban peor. Entonces, yo creo que aquí la clave, y cada vez lo veo más claro, es una revisión de nuestro modelo de vida en general, de nuestra sociedad en general. No del modelo de vejez, sino qué vida estamos llevando, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Consumir, por lo tanto tener dinero para hacerlo, por lo tanto ser productivo y tener esos recursos, o la vida es otra cosa. La vida es contemplar, como dice Zadie Smith, ¿no? Contemplar y ser, ¿no? Y disfrutar y saber parar, saber simplemente estar. No lo sé, creo que ahí hay un debate muy interesante. Sí, yo creo que es la distinción esa entre el bienestar hedónico, esas cosas que me dan felicidad inmediata y para mí, o el bienestar eudaimónico, las cosas que me dan bienestar porque hago algo para los demás, ¿no? Estaba mirando unos datos de la encuesta del CIS de 2017. Se preguntó a las personas de 18 a 24 años cuántas de ellas se sentían solas y un 5% dijo en 2017 sentirse sola a menudo, muy a menudo, un 5%. En cambio, un estudio de estos recientes del año 21 que ha evaluado la soledad en jóvenes dice que el 44% de los jóvenes de 18 a 24 dijeron haberse sentido solos en este año pasado de la pandemia, ¿no? Por eso cuando hablamos de soledad debemos hablar de soledad también a lo largo del ciclo vital. De hecho, ya hay cada vez más autores que dicen, bueno, es que no olvidemos la soledad de otras generaciones. No pensemos solo que soledad va unida a vejez, porque parece que como le vamos colgando cosas negativas a la vejez, pues también esto que no nos gusta de la muerte va con la vejez, esto que no nos gusta de la soledad también va con la vejez, cuando los estudios están mostrando que muchas personas de otros grupos de edad viven solas, se sienten solas, perdón, viven esta soledad. Durante la pandemia, los jóvenes y adultos más usuarios de las tecnologías pudieron conectarse a muchos dispositivos, tanto educativos como de comercio, de administración y administration y health y education, pero hicimos ahí otra vez un caso omiso porque ya sabíamos que había una brecha generacional en el caso del uso de las tecnologías. Ya sabemos que no todas las personas mayores usan todos los días o tienen siquiera conexión wifi en sus casas o un buen manejo de internet, ya lo sabíamos. Y aún así se ha desarrollado mucho esa conexión a través de la nueva tecnología. O sea, nos importa nada que tú no te puedas conectar, nos importa nada que tú no puedas sacar dinero del banco, nos importa nada que tú no puedas ir al médico, porque así es como lo vamos a hacer, ¿no? Este es el mundo de los jóvenes y adultos y por aquí nos desarrollamos. Y si tú no estás, pues tú estás fuera. Entonces, nuevamente otra combinación, ¿no? Claro, Sacra, y María, pero a la vez, yo la sensación que tengo, ¿no? Había un artículo de fondo en el New York Times de un psiquiatra de Miami que venía a decir que, oye, la tecnología ha fracasado, aparte de la brecha, ¿no? Porque decía que bueno, mucho preguntar, mucha conexión, pero poco contenido emocional. ¿Sabéis? Que que nos pensamos en un momento determinado que con la conexión, y esto tiene mucho que ver con la soledad, ya era suficiente. ¿Sabéis? No, con el mundo de la conexión ya nos da la relación o nos da, ¿sabes?, el intercambio emocional o esos contenidos de la relación, ¿no?
¿no os da la sensación que, yo estoy de acuerdo con eso que planteaba, ¿no? Este psiquiatra, ¿no? Decía, oye, la tecnología ha fracasado, planteaba él, que es una cosa así un poco pomposa de decir, ¿no? Pero bueno, el titular era ese, el titular era precisamente el fracaso de la tecnología, ¿no? No sé. Justo, mira, yo creo que eso es uno de los descubrimientos que hemos hecho como sociedad en esta pandemia, ¿no? Que por un lado las tecnologías son fantásticas y bueno, se han desarrollado muchísimo y nos han permitido mantener un mínimo de contacto, de conexión, como tú dices, pero por otro lado ha quedado claro que no es lo mismo, es que no es lo mismo. Es que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en las clases los estudiantes ya no quieren hacer ni puentes, quieren estar en clase. Es que no, y vamos, una cosa que en otros años, hace años habría resultado imposible de creer, es que no permiten hacer puentes a los profesores porque quieren ir a clase, quieren estar ahí. Es un ejemplo, ¿no? Pero que al final el calor humano es una realidad y nos necesitamos en presencia, ¿no? No sé, yo creo que es un descubrimiento bueno, eso es una de las cosas buenas que ha traído. Sí. Sí, y además porque cuando interactuamos con otros, cuando nos comunicamos con otros, hay una parte de comunicación que es la parte más del contenido, del texto, y luego está toda la otra parte del contexto, toda la otra parte de la comunicación no verbal, y ahí entra el tacto, entran otros sentimientos, otras emociones, y todo eso no lo tenemos a través de lo digital, ¿no? Entonces queda como una relación pero enfriada. Así que por un lado nos conectamos más en cantidad, pero vuelvo a una de las frases primeras que he dicho. En calidad hemos perdido mucho, porque no es igual darte un abrazo que ponerte un icono de un dibujito con un abracito en el WhatsApp. No, es que yo prefiero un apretón. No es igual y no ayuda a esa emoción. Entonces, sociedades hiperconectadas, pero a la vez cada vez más distantes emocionalmente. Esto hablaba de ello mucho Zygmunt Bauman, el sociólogo, ¿no? Estas sociedades líquidas en las que vivimos, en donde todo es difícil de aprender. O sea, yo ya no lo puedo coger. Está todo como el agua, ¿no? Que la vas a coger y se te escapa en las manos. Entonces, nada es sólido, nada es permanente. Y claro, sobre todo la población más mayor que ha vivido otro tipo de relaciones, mucho más directas, de mucho más contacto y que vive la vida un poco disfrutándola más, dedicándole el tiempo a lo que toca, pues esto lo sufren más porque notan ahí ese vacío relacional, ¿no? O sea, no vale con que le mande WhatsApps a mi madre una vez al día, vale que vaya y que le dé un abrazo, porque si no, es como si no le hubiera dicho nada. No vale con que le llame, vale la presencia. Y nos falta más presencia. De todas formas, esto de ¿no? Tú decías antes, María, al principio, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que todo el día estamos hablando de soledad, ¿no? Y han aumentado mucho las iniciativas y eso está muy bien, ¿no? Pero por otro lado, a mí muchas veces me da la sensación, ¿no? Que parece que ahora la soledad es un tsunami, la epidemia de la soledad, parece que es una de las plagas de Egipto, también la soledad, ¿no? Y en realidad es una experiencia muy cotidiana, ¿no? Probablemente las 50 personas que estamos conectadas ahora y los que vean este webinar, ¿no? Este seminario por internet, todos a partir de muy corta edad tenemos esa experiencia de la soledad, ¿no? Tú ponías en un artículo tuyo, María, y en algún curso que hemos organizado eso que leí yo, ¿no? La importancia de los recursos personales, ¿no? Para hacer frente a la soledad, ¿no? ¿Cómo veis esto, ¿no? Este integrar más la soledad en la cotidianidad, ¿no? Como yo qué sé, como nos tenemos que gestionar la tristeza, ¿no? O como nos tenemos que gestionar la frustración, o como nos tenemos que gestionar tantas cosas, también, ¿no? Yo no creo que igual la cuestión es tanto luchar en contra de como abrir esa especie de, ¿no? Ser capaces de vivir con la soledad y saber gestionarla. ¿Cómo veis esto? Porque se hace mucho, ¿no? Se pone mucho, ¿no?
se le da demasiado bola igual, ¿no? No digo que no haya sufrimiento, que lo hay, y no digo que no sea importante, que lo hay, y hay gente muy vulnerable que sufre mucho por esto, pero a veces, ¿no? Lo cargamos de patología, quizás, ¿no? ¿Cómo veis esto? Pues mira, sí, o sea, yo creo que a veces, de todas formas, cuando se habla tanto de sociedad, de soledad en la sociedad, del tsunami, como tú dices, yo creo que a veces es que en realidad la soledad es como un concepto que está abarcando más cosas. O sea, yo creo que hay tanta sensibilidad social ahora con esto, pero porque realmente a veces la soledad ya no es la soledad, es lo que hay junto a la soledad, que es falta de sentido, es falta pues eso, de propósito en la vida, hay un desencanto social, o sea, que hay otras cosas. Pero en relación a lo que tú planteas, yo estoy completamente de acuerdo. A veces, efectivamente, esa visión negativa de la soledad como una patología, ¿no? Una visión de esto es un trastorno del manual diagnóstico que hay que tratarlo y eliminarlo. Pues no, efectivamente la soledad forma parte de la vida de todos, ¿no? Va a formar parte. Y, y es como la tristeza, es como el dolor, como el reconocer la vulnerabilidad. No nos llevamos bien con eso, no tenemos una sociedad que forme a los niños, que nos entrene, que nos socialice en esa integración de la parte del sufrimiento humano, ¿no? Que es inevitable. Entonces yo creo que ahora con la pandemia, de repente, hemos sido mucho más conscientes de esto. Y ya podemos entrar, si queréis, a hablar de esto también, que para mí creo que esto nos ha puesto por delante esa parte más oscura de nuestra vida, que es una parte igualmente importante, que es que somos vulnerables, que nos podemos poner enfermos y morirnos, que estamos solos en el fondo para muchas cosas. Entonces, yo quiero creer que esto nos ha entonado un poco, nos ha entonado para integrarlo, para integrar más esa parte dolorosa del ser humano que está ahí. ¿Y no ves a la gente pasando la página? A mí me encantaría que suceda lo que tú dices, ¿eh? Que integráramos más, pero a veces, ¿no? Me da la sensación de que lo que vamos a hacer es tirar para adelante, ¿no? O sea, intentar olvidar, ¿no? No. Hombre, el ser humano biológicamente evita el dolor, o sea, eso yo creo que es adaptativo hasta cierto punto, pero creo que también hemos sacado aprendizajes y yo lo que noto, o al menos yo me lo quiero creer, es que la gente como que está más, quiere saborear más lo social, o sea, queremos pasar, no es un pasar página de quiero olvidar, sino quiero volver a retomar lo que importa en la vida, porque me he dado cuenta de lo que importa en la vida, no sé, a lo mejor es una visión muy naif, ¿no? Pero Sacra, yo sí que percibo eso. ¿Lo que importa en la vida, Sacra, o cómo lo ves? Yo no sé si hemos aprendido algo, la verdad, porque a veces creo que la naturaleza humana le cuesta mucho el cambio y todo lo que no sea buscar la solución a mi problema y a mi bienestar, no sé. Creo que hay que cultivar la capacidad de estar solos y saber estar con uno mismo, porque eso además nos ayudará a estar mejor también con otros. Si no estoy bien y a gusto conmigo, difícilmente estaré bien y a gusto con otras personas. De hecho, muchas de las intervenciones en soledad que se han hecho y han dado resultados adecuados, muchas han sido intervenciones cognitivo-comportamentales, intervenciones en habilidades sociales, intervenciones en la mejora de la relación con los demás. O sea, tienen mucho que ver, por un lado, con dedícale unos pensamientos a tu soledad, acepta tu soledad, afronta esa vivencia, igual que afronta también tu vejez, ¿no? Y aprende también a relacionarte mejor con los otros, ¿no? Hay mucha literatura ahora de revisión de intervenciones de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Si cuando hablamos de soledad decimos que tiene una parte muy importante que es cognitiva, pero tiene una parte también que es emocional, pues entonces hay que trabajar ambas dos, ¿no? Y lo primero, hay que ayudar a las personas a que acepten que a lo largo de la vida serán muchos momentos en los que no tendrás una
otra persona a tu lado que te esté acompañando todo lo que tú querrías o todo lo que tú necesitas para ese momento concreto. Y eso nos va a pasar muchas veces en la vida, en los éxitos y más aún en los fracasos, porque para los éxitos es más fácil encontrar amigos de, ale, vámonos todos de fiesta. Pero cuando es un problema es más complicado, ¿no? Por una de las razones es porque nos cuesta también pedir ayuda, porque nos cuesta decirlo, oye, me siento solo, oye, tengo depresión, oye, estoy en un estado Porque de... no se va, y porque no se va a entender, ¿no? Quiero decir que también con la soledad pasa esto, ¿no? Sacra, nos la tragamos porque hay cierta culpa, ¿no? Cuando en el acervo popular, ¿no? Está solo, algo habrá hecho, está solo, será un raro. Quiero decir que también la soledad está teñida de estereotipos, ¿no? Parece que el que es contemplativo, pues no, es alguien sospechoso, ¿no? Porque dices, no, es que es un solitario, como, ¿no? O te vas a dar una vuelta por la calle y la gente te pregunta, ¿qué haces solo, no? Paseando, ¿no? Te quiero decir, pues, ¿sabes? Yo creo que también, ¿no? Pasa esto, ¿no? Sí, sí, ahora que se acercan las Navidades me acuerdo de alguno de esos chistes que siempre te mandan justo ahí cuando estás preparando ya las fiestas y que dicen, ¿a ti no te pasa también que no tienes muchas ganas de la cena de Navidad para no encontrarte con tu cuñado, ese cuñado al que no tragas, pero que te toca estar ahí, ¿no? Y dices, hombre, pues no sé si será mi cuñado o el otro o el que sea, pero siempre tenemos idealizada como las reuniones sociales, idealizadas las reuniones familiares y luego a lo mejor pues tampoco son tan estupendas para todo el mundo, ¿no? Y hay una etiqueta, hay un estigma asociado a la depresión, la hay a la soledad, entonces no se puede hablar. Es más, ¿cómo Javi Yangua se va a sentir solo? Pero si es un tío simpático, pero si tiene un montón de amigos, si tiene a sus hijos, si tiene a su hermana. O sea, no puede ser, no puede ser. Eso que, no, además, como me lo diga, le diré, no, hombre, no, anímate. Y ya está, ¿no? Como que además no me lo digas, o no me lo, primero no me lo creo y segundo, no me lo digas porque esto hay que salir rápidamente de la situación, ¿no? Como, y si estás solo es porque quieres y como dices, si además, si tú dices, no, este fin de semana me voy yo solo con un libro a una casa rural, pues tampoco está bien, ¿no? También está mal visto. Y yo creo que nos falta, y eso lo han hecho una de las muchas estrategias que han puesto en marcha en el Ministerio de Soledad en Gran Bretaña, una ha sido crear como espacios para hablar de la soledad, o sea, hablemos de ella, igual que ahora también se está hablando del tema del suicidio, ¿no? Hablemos de ello, porque es que si no hablamos de eso, mucha gente pues está comiéndose su problema sin saber muy bien qué hacer y sin pedir la ayuda que necesitaría, ¿no? Y muchas personas necesitan ayuda para vivir mejor esa soledad, como muy bien ha dicho María. Puede ser que les falte sentido de vida, pues habrá que trabajar eso por ahí, pero puede ser que le falte habilidad social para relacionarse con otros, habrá que trabajar de otra manera. O puede que tenga un poco de miedo a salir ahora después de la COVID, pues habrá que trabajar los miedos. Es que son distintas intervenciones según distintas soledades. Sí, las dos habéis mencionado y la cuestión del sentido de la vida. Yo quería un poco ahondar un poco en esto, ¿no? Creo que, por lo menos en el programa Siempre Acompañados de la Caixa, que está dentro de los participantes Eulalia Cardeña, que es la coordinadora, la acabo de fisgar, yo creo que nos hemos dado cuenta que del aislamiento pasamos a la soledad social, luego esa soledad social parece que cicló un poco en soledad emocional, y luego yo creo que ha habido ya, y ¿no? En mucha gente esa cuestión de la soledad existencial, ¿no? Como una imagen de que la soledad, de que existen soledades no relacionales, por decirlo así, sino soledades que son mucho más profundas, ¿no? Yo quería que analizarais un poco, ¿no? Esta cuestión, parece que la soledad existencial siempre ha sido esa que tiene que ver con el duelo, con la muerte, con el final de vida, ¿no? Pero resulta que, ¿no? Que hay otras soledades que ya sé que tienen que ver a veces con el vínculo, pero que tienen que ver con algo más profundo de la persona, ¿no? Tú, María, has sido la primera que has sacado, que has hablado del sentido luego sacra, pero ¿cómo lo veis esto? Sí, de hecho, es que en muchos sistemas filosóficos y terapias psicológicas ponen la búsqueda de sentido, el encontrar un propósito en la vida en
un lugar central del bienestar, ¿no? Del bienestar humano. Es que creo que eso forma parte de la dimensión espiritual que tenemos, ¿no? Y quiero dejar claro que el término espiritual no es sinónimo de religioso, ¿no? Aunque sí que tiende a asociarse, pero creo que todos, esa dimensión del ser humano que se piensa a sí mismo y es capaz de reflexionar sobre quién soy, qué quiero hacer y para qué quiero vivir y qué merece la pena en la vida, esa parte que es la parte existencial, creo que muchas veces tiene que ver con muchas soledades. Como decía Sacra antes, no se puede hablar de la soledad. Cada caso es un mundo y en cada caso habrá que hacer un análisis pormenorizado de cuáles son los factores, ¿no? Pero sí, en la falta de propósito, de sentido. Pero claro, es que es muy difícil encontrar sentido en esta sociedad para muchas personas mayores, ¿no? ¿Cómo encuentran propósito? Si no les damos espacios, si no les damos, es que ni siquiera somos nosotros, ¿ves? El discurso mío mismamente se ve, ¿no? Como al final la sociedad de quién es, ¿no? La sociedad es de todos y ellos deberían estar en primera plana de la administración, y tienen que tener espacios para encontrar el sentido. Si no, se facilita esa convivencia, ese vivir conjunto con ellos, con personas de diferentes edades, espacios en los que puedan hacer realidad ese proyecto de vida y encontrar ese significado, pues efectivamente lo tienen difícil. Pero ellos y todos, al final el sentido yo creo que sí que es algo necesario. Ahora las corrientes más recientes de psicología en clínica ponen el trabajo en los valores personales y el compromiso con los valores en un lugar central de la terapia. Hemos recuperado, esto no es nuevo, esto ya viene desde hace mucho tiempo, con la logoterapia de Viktor Frankl y mucho antes, con los filósofos, ¿no? Los filósofos existenciales, que es apasionante. Pero esta sociedad no, a esta sociedad no le gusta la filosofía y no hay espacio. Yo de verdad que ahora estoy muy crítica con esto. Han quitado la filosofía de la ESO y parece que no se fomenta esta reflexión sobre el sentido, sobre la existencia. No interesa, ¿no? Porque si la persona no piensa, es más fácil dirigirla hacia donde queremos que vaya, ¿no? Y sin duda es una dimensión fundamental en muchos tipos de soledad. Sacra, tú que participaste en un curso de verano sobre el sentido y la soledad y estas cosas, ¿cómo lo ves esto que decía María? Y lo de los valores también, ¿no? La centralidad del propósito. Claro, además del sentido de vida, de esa perspectiva más de Viktor Frankl, también están todos los trabajos sobre la egotrascendencia, ¿no? El dejar algo, o sea, más allá de esta vida que tiene su límite temporal, pues pensar que hay una trascendencia, ¿no? Y no lo vinculo con la religión, puede ser algo espiritual, ¿no? Puede ser una conexión con la naturaleza en general. Se relaciona también con la generatividad ericksoniana. Bueno, cuando yo no esté, por lo menos habré dejado un legado para siguientes generaciones, y no me refiero a una herencia económica, me refiero a haber enseñado a otros cosas que yo sé, haber dejado cosas para haber ayudado en habilidades, en competencias a otras personas para que puedan desarrollar su vida, ¿no? La participación cívica, el voluntariado son maneras de encontrar una trascendencia, un sentido a la vida para muchas personas mayores, pero muchas de ellas se encuentran con barreras. Algunas tienen que ver con lo personal, tienen que ver con salud, otras tienen que ver con las motivaciones. Pues es que lo que hay no me motiva, porque si en mi barrio solo hay un centro de mayores y en el centro de mayores voy y no me gusta lo que ofrecen porque hay una sala, pero los veo que están jugando a dominó y cartas y yo, así como que todos los días, todas las horas, eso no me va a llenar, pues no voy a ese centro, ¿no? Entonces, encontrar algo que realmente motive es una barrera muchas veces para la participación, pero también una barrera para la participación es la falta de recursos. O sea, no hay bastantes y no hay bastantes adecuados, ¿no? Y son los recursos desde la administración, son las políticas, son los programas, son los planes, son las estrategias las que deberían pensar en cómo puedo hacer para que la gente quiera participar más. De qué manera construyo centros y los doto de contenido
pero ¿de qué manera puedo contar con las personas para que co-creemos esos espacios en donde ellos van a querer estar? Seguramente espacios en donde estén con otras generaciones, porque no tiene sentido crear guetos apartados. La sociedad es multigeneracional y ahí tenemos mucho que decir, ¿no? Entonces, creo que falta más desarrollo por parte de las administraciones públicas de lo que podría ser la participación de las personas mayores, ¿no? Y ver cuáles son las barreras que impiden la participación, cuáles son los recursos que podría poner en marcha, por qué la gente no acude, qué ayudaría a que la gente acudiese más, a qué tipo de actividades, qué actividades les apetece más realizar, qué tipo de centros les gustaría tener. Creo que se hace poco con las personas mayores. Se hacen pocas cosas para las personas mayores, menos aún con las personas mayores. Una última cosa, son las 7:05 y yo no quiero robar más tiempo, pero el otro día leí un artículo que venía a decir que los índices de soledad, ¿no? Tan alarmantes, bueno, derivados del COVID me refiero, en esta pandemia de COVID y aislamiento, son una especie, decía el artículo, era un artículo inglés, pero venía a decir que es una medida indirecta, ¿no? O sea, que la soledad o la ausencia de soledad sería una medida indirecta de la salud moral, decía el artículo, que es un concepto un poco... Venía a decir, oye, estos índices de soledad que tenemos es una medida indirecta de la salud moral de nuestras sociedades, ¿no? Donde el individuo siempre por delante, donde hemos dejado de retejer y tejer las relaciones, donde hemos dejado, ¿no? Tú decías antes Zygmunt Bauman, ¿no? Que apostaba por la interdependencia claramente. No sé, ¿qué sensación os da? ¿Es verdad o pensáis que habla de que estos índices de soledad hablan, como decía el artículo, de la necesidad de retejer, de reimaginar las relaciones, que habla de una sociedad que se cae? ¿O cómo veis esto? Sí, volviendo un poco a la idea de antes, ¿no? Yo creo que sí, que los índices de soledad están reflejando que esto no va bien, ¿no? Que esto no va bien. Pero no solo los índices de soledad, los índices de ansiedad, de estrés, la gente que está enganchada a los ansiolíticos, la adicción a psicotrópicos, en fin, un montón de cosas en nuestra sociedad nos dicen que esto no va bien a nivel moral y a nivel humano. Y creo que ya la evidencia se está acumulando de forma masiva. Se está empezando a hablar, ¿no?, de la necesidad de una revolución moral, de una revolución espiritual de la sociedad, si queremos sostenerla. Hablamos de sostenibilidad, ¿no?, que yo creo que es algo que sí que se oye mucho ahora en relación al clima, a lo económico, pero sostenibilidad humana. Para sostenernos como seres humanos creo que es urgente revisar los parámetros de nuestra sociedad, darnos cuenta de que efectivamente si nos convertimos en una sociedad de cuidado mutuo, de solidaridad y de reciprocidad, y pues es que no nos sostenemos, esto se acaba. Y yo creo que estamos empezando a ser cada vez más conscientes. Yo tengo la sensación de que se están oyendo cada vez más voces en esta dirección, no sé, mi esperanza. Sacra. Sí, yo creo que estamos en un momento de desilusión y, o sea, desde luego la pandemia por COVID ha sido terrible en muchos aspectos, pero si algunas cosas buenas podemos sacar es que ha permitido que más gente se ponga a reflexionar sobre temas que estaban ahí debajo, estaban ahí como debajo del mantel, o leí en algún artículo también en Estados Unidos, como eso que tienes debajo pero que no quieres levantar y ver, ¿no? Como que hemos levantado el mantel y hemos empezado a ver cosas que estaban ahí, pues la desilusión, la falta de accesibilidad en lo arquitectónico, pero la falta de acceso para muchas personas, para muchos bienes y recursos, para ese estado de bienestar del que poca gente goza, pues un empleo estable, un acceso adecuado a la vivienda, la cantidad de edadismo que ya veíamos, pero que se ha puesto
de manifiesto también durante la COVID, la falta de oportunidades para tantas personas y que nos daba igual, y digo de todas las edades, pero en concreto además de las personas mayores. O sea, creemos que por tener un centro de mayores que ofrece a las personas que vayan a jugar, digamos, al bingo o a las cartas, ya está, y con eso ya hemos terminado. No, perdón, habrá que crear más para la diversidad, ¿no? Yo en el momento en el que hizo falta hacer una declaración de derechos del niño porque se estaban vulnerando y había que ponerlo sobre la mesa, más allá de la de los derechos humanos tan atrás. Cuando hubo que poner una declaración de derechos de las personas con discapacidad porque se estaban vulnerando, cuando ahora se está hablando de una declaración de derechos de las personas mayores porque se están vulnerando, es que algo no estamos haciendo nada bien. O sea, aquí todos somos iguales, no lo somos, pero además no somos igualmente tratados, para nada. Mucha gente no es igualmente tratada por edad, por sexo, por el nivel económico, por nivel educativo, por diversidad funcional, por un montón de cosas, ¿no? Hay muy poca cohesión social y muy poca conciencia cívica, ¿no? Nos hablan del cambio climático desde hace un montón de tiempo y seguimos aún, bueno, si puedo lo tiraré en el contenedor adecuado y si no, pues da igual, mañana. Poca conciencia, ¿no? En general. Oye, pues nada, se nos ha comido el tiempo. Yo os agradezco os agradezco la presencia y os agradezco además que yo creo que para mí era importante en uno de los objetivos ir más allá a la hora de hablar de la soledad, ser capaces de elaborar un seminario que no habláramos solo de relaciones, que pudiéramos hablar de sentido, de empoderar personas, de las complejidades que se ciñen y se articulan alrededor de esto que llamamos soledad. Yo le voy a dar la palabra a José Manuel Morán para que despida la sesión y por mi parte, pues agradeceros muchísimo, vuestra disponibilidad, vuestro apoyo y nada, que muchísimas gracias. Un gusto. Pero tenemos dos preguntas. Una de Estella Acosta, que nos dice demasiadas explicaciones por la naturaleza humana cuando es necesario analizar la sociedad actual con todo su individualismo. Yo creo que tanto Sacra como María se han referido directa o indirectamente a este tema, ¿no? A que al final nos hemos fraguado una sociedad de individuos aislados que además se fundamentan su vida en sociedad muchas veces en su vida laboral, no en su vida de relación con los otros en igualdad ni en el desarrollo de cuidados mutuos. Yo no sé qué queréis decirle a Estella respecto a esto, Sacra o Sí, yo María. añadiría una cosa, si me permites, José Manuel. Sí, sí. Es verdad que cuando hablamos de soledad hay una parte individual de trabajo de las personas que tendrán que aceptar que a lo largo de la vida muchos momentos serán de soledad y habrá que trabajárselo cada uno. Pero también hay una parte estructural y social, ¿no? Una por las sociedades individualistas y otra por las características estructurales que llevan a muchas personas a esa soledad. Han salido aquí varios de los temas, ¿no? ¿Qué pasa? Las personas que se quedan sin pareja y enviudan, ¿sabemos que eso es un factor de riesgo? ¿Hacemos algo por ello? No. Y las personas que están con problemas de movilidad en su casa, que no pueden salir y no tienen que les acompañe fuera, ¿hacemos algo por ello? Pues a lo mejor no mucho, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que trascienden a solo el individuo. Sí. Luego había otra pregunta que es también de Estella, que dice: la educación en valores es fundamental, pero la filosofía, si es vista de forma académica, no sirve. No se ha quitado de la ESO, nunca ha estado en las enseñanzas obligatorias. No se soluciona con una asignatura. Las vivencias y las reflexiones que se plantean aquí. Muy importante es el aprendizaje de muchas de las emociones y las herramientas que favorecen el bienestar. La participación activa es una de ellas. No sé, María, tú qué... Sí.
Sí que, o sea, yo la información que tengo es que sí he estado en las enseñanzas obligatorias. De hecho, yo he dado filosofía y me encantó. Disfruté de la formación en filosofía. Y sí, recientemente ha sido noticia y de hecho ha habido una protesta de la Asociación de Filosofía porque se ha eliminado de la ESO y está en bachillerato, pero historia de la filosofía, en fin, que ha cambiado mucho diríamos, la formación filosófica en estos últimos años. Bueno, pues nos sorprende nada por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Parece que las humanidades, bueno, pues parece que están quedando como de escenario para los museos, ¿no? Un poco más, porque lo que importan son otros parámetros. Entonces, sí, los valores claramente hay que trabajarlos, hay que trabajar la regulación emocional, como dice esta compañera, y tampoco se hace, es que tampoco se hace. Tampoco se facilita en exceso el aprendizaje emocional, salvo algunas intervenciones puntuales en la enseñanza obligatoria, pero después no hay nada. Y es que la clave, yo vuelvo siempre a lo de antes. Sabemos que las transiciones cuestan, sabemos que hay momentos de vulnerabilidad tremendos, cuando hay una enfermedad crónica, cuando hay una discapacidad, cuando hay una pérdida. No podemos generar cauces sociales y sanitarios para estar pendientes, para poder ayudar a esas personas, para prevenir. Ya no estamos hablando solo de intervención una vez que el problema está hecho, sino para prevenir. Sabemos mucho de los procesos psicológicos que llevan a la soledad y a la depresión. ¿Y por qué no hacerle un hueco real a la atención a la salud psicológica en esta sociedad nuestra? La salud psicológica debería ser pues igual que la salud médica, es decir, psicólogo de cabecera, en atención primaria, y estamos en esa lucha, a ver si poco a poco vamos avanzando, yo creo que sí. Bueno, la sociedad actual, por lo menos en nuestra sociedad cercana, parece ser que está descubriendo la salud mental, pero normalmente lo que a mí me preocupa más es que no solo es que dotemos al sistema sanitario de psicólogos, sino también que el problema es que no ahondemos en las causas profundas que generan esto. Porque de alguna manera nosotros estamos, como saben, haciendo un ciclo sobre pobreza que corre en paralelo con este ciclo de envejecimiento. Y uno de los problemas que una de las entidades que han contribuido al desarrollo de ese ciclo, que es Cruz Roja, lleva años midiendo la vulnerabilidad, es decir, el apoyo mutuo que pueden encontrar las personas en situaciones de crisis o en situaciones realmente anormales para su vida. Y cada vez hay personas que reconocen que tienen menos personas a las que acudir para recibir un mínimo apoyo. O sea, hay cada vez más personas que dicen, no es que no tenga familia, es que no tengo amigos, es que prácticamente solo conozco a 3 personas que en medio de una muchedumbre de 6 millones de personas me puedan atender. Y esto genera unas sensaciones de inseguridad que no solo se dan en las personas mayores, sino que se dan en todos. Por otro lado, hablabais al principio de si habíamos podido pensar en cómo paliar la soledad en esos primeros momentos de la pandemia. Pero claro, estabais pensando en buscar soluciones personalizadas para cada caso o para cada situación, y eso es de una complejidad que escapa al pensamiento de muchos mandatarios públicos o de muchos responsables de instituciones que buscan soluciones uniformes y para todos. Somos incapaces de entender que la diversidad nos obligaría a multiplicar la complejidad, y atender a esa complejidad es lo difícil. De hecho, el Club de Roma lleva años hablando del problema de la complejidad creciente que vamos a tener en los asuntos. Y sin embargo somos incapaces de prepararnos para gestionar la complejidad. Aparte de que hay otro problema que yo creo que es un problema de ruptura, y es que estamos ante una sociedad que está cambiando radicalmente sus procedimientos productivos y por lo tanto está dando lugar a que los modelos de una sociedad industrial no sean válidos tampoco para esta nueva sociedad, que es una sociedad no líquida, yo creo que es una sociedad gaseosa. O sea, yo creo que Bauman, si volviera, tendría que volver a reescribir sus libros, porque esto se mueve. Claro, yo soy ingeniero aeronáutico de profesión básica, ¿no?
y había una asignatura que era una de las más claves de la carrera, que era mecánica de fluidos, pero había fluidos gaseosos. O sea, no solo teníamos problemas de liquidez, sino teníamos problemas de gases que eran los que envolvían al avión cuando volaba, ¿no? Entonces el problema que tenemos es un problema que aquellas ecuaciones eran muy complejas, y yo creo que estamos en una sociedad que no se ha enterado todavía de que estamos en un momento de ruptura tan impresionante donde nadie podemos asegurar que determinadas empresas vayan a durar o que los determinados modelos vitales que tenemos vayan a durar, y no nos estamos preparando para entender qué es lo que nos pasa. Entonces eso crea una sensación, no sé, de soledad, de aislamiento tremendamente preocupante, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde hemos perdido aquellos valores que en sociedades rurales y en sociedades más pequeñas permitían el apoyo de un vecino cercano. Ha habido un comentario en el chat de otra persona que ha recordado hasta qué punto vivimos en comunidades de vecinos y seguramente no sabemos lo que pasa en el piso de abajo, o no sabemos lo que pasa en el chalet de al lado, o no sabemos lo que pasa en la esquina de la calle, a pesar de que pasemos todas las mañanas por allí. No conocemos los dramas humanos que tenemos alrededor, y eso genera estas sensaciones de inseguridad. El problema para el capítulo, Javier, es que no os podemos invitar a este tipo de sesiones. Y no podemos invitaros porque esto nos da pie a que tengamos que abrir nuevos ciclos. O sea, y uno de los ciclos es que no hablemos solo de la soledad con los mayores, sino también de la soledad en la que estamos la mayoría de nosotros. Y hasta qué punto nuestros vínculos con la sociedad solo existen cuando somos productivos, y cuando dejamos de ser productivos entramos en una sensación de vacío. Es la sensación que tenemos, que me parece que has sido tú, María, la que lo has citado al principio, ¿no? O sea, el hecho de haber dedicado toda tu vida a un proceso productivo, a un proceso creativo, y de pronto te dicen que ya estás fuera de la sociedad, y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo recuperas tu propósito de vida? Esta es una de las claves, yo creo, pero por otro lado es que también la persona que no ha trabajado y que ha sido ama de casa, el grado de producción que ha tenido a lo largo de su vida es enorme, y sin embargo ese tipo de producción no se valora de la misma manera. Ese tipo, el cuidado, la atención a la familia no es igual valorado, y ahora llega el momento de valorarlo igual, porque es el momento, ¿no? El libro de Victoria Camps de Tiempo de Cuidados lo deja muy claro, lo explica muy bien. Hay que revisar los valores, yo creo, de la sociedad entera para que no pasen estas cosas, que deja de uno de producir laboralmente y ya parece que se ha acabado la vida, ¿no? Cuando la vida es mucho más, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a tener que hacer muchas más cosas, Javier. O sea, en la oficina del Club de Roma en Barcelona, Jaume Alanaspa y Francesco Galba han organizado un ciclo sobre la sociedad del cuidado, que yo creo que me parece que está acabando ahora, porque se habían planteado hacerlo en este año. Entonces, cuando tengamos toda la visión conjunta de estas actividades, pues tendremos que volver sobre ese tema. Sí. Bueno, entonces esperamos que el tema de la salud mental se empiece a encarrilar. Pero claro, esta sociedad tiene que plantearse por qué tenemos tanta gente que decide ser baja en esta sociedad a través del suicidio. Es una sociedad que tiene dentro de sí unos males muy importantes que somos incapaces de atenderlos. Sí, sí. O sea que nada, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos quedamos con las preguntas que ustedes nos hacen y vamos a ver cómo organizamos nuevas sesiones y cómo damos continuidad a este ciclo, que tiene una próxima sesión. Vamos a abrir una tercera parte de este ciclo de envejecimiento y desarrollo humano con un epígrafe que vamos a llamar Envejecimiento y expectativas vitales, y que vamos a dedicar todavía en este año 2021 una sesión sobre los nuevos paradigmas para el día 23 de noviembre, y otra sobre envejecimiento y participación en los primeros días de diciembre. Les llegarán nuestras convocatorias, mándenos sugerencias, pero no manden muchas, porque entonces tendremos que hacer muchos ciclos, y ni don Javier ni un servidor damos para más, somos gentes limitadas.
Mucho. Mucho. Nosotros somos, entonces conviene, ahora todavía tenemos expectativas de que, bueno, de que dado que ustedes nos acompañan y nos hacen preguntas, pensamos que todavía estamos haciendo cosas de interés, pero si nos ponen muchas más tareas seguramente fracasaremos. Yo creo que estamos ya medio fracasados, Javier, pero conviene no llevar esto al extremo. Conviene, conviene. Yo de todas formas pido disculpas porque se me ha olvidado que tenía que mirar el chat. Menos mal que tú me lo has recordado. Bueno, has tomado la iniciativa porque se me había olvidado por completo. No, pero es que está... Pido disculpas al público. O sea, que vamos a ver si podemos seguir y nada, que nos manden muchas sugerencias y muchísimas gracias por su atención y por el seguimiento de este ciclo que está saliendo muy bien. Todo será que al final tengamos que acabar escribiendo otro libro como el que ha escrito recientemente Javier. Vale, pues muchísimas gracias y nos vemos el 23 y muchas gracias a Sacra y a María porque nos han ilustrado fenomenalmente bien. Muchas gracias.